Ana Cristina Avilés. Ella es la viceministra de Economía, a quien saludamos esta mañana. Mi querida, le puedo decir, viceministra Ana Cristina, bienvenida a I99 y al diálogo. A ver si nos escucha bien. Y para comenzar esta entrevista está Ramiro Cepeda conmigo y está también Bolito San Martín. Buenos días, viceministra Ana Cristina Avilés. Gusto de saludarla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto estar aquí en este espacio. Muy buenos días con todos los que nos escuchan. Gracias por estar en I99 FM y en el programa Diálogo, programa que tiene 20 años, va a cumplir 21 al aire, esta radio que tiene 38. Muy bien. Primero, gracias por aceptar la entrevista. Es una entrevista que la vamos a tratar de hacer lo más informativa posible. No va a tener usted, está con amigos. La meta periodística nuestra no es lucirnos, sino que usted nos cuente y la gente pueda tener clara qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está haciendo para trabajar en una crisis económica y de seguridad como la que tenemos. Por lo tanto, comienzo con lo que va a pasar hoy día en la Asamblea, segundo debate de la ley económica del IVA. Ayer entrevistamos, Ramiro, a dos economistas, hombres capaces, muy capaces. Estuvo Augusto de la Torre y Fausto Ortiz, y los dos señalaban indispensable el aumento del IVA. Y entonces yo le hago una pregunta, viceministra, pero también señalaban que eso solo es como vendar el brazo, pero que hay que arreglar todo el cuerpo, o sea, falta mucho colateral. Entonces, ¿cuán importante es subir el IVA 3 puntos, viceministra? Gusto de saludarla una vez más, buenos días. Muchísimas gracias por su consulta. Bueno, en realidad este es un gran paso para enfrentar de manera frontal al crimen organizado y al narcoterrorismo, y estamos recién empezando. Si es que pensamos en cómo el gobierno está trabajando para enfrentar esta guerra, tenemos una primera medida que fue justamente esta del IVA, que es una medida que viene desarrollándose de manera muy positiva en la Asamblea. Ha venido recibiendo muchos insumos justamente para poder fortalecer la propuesta. Y nosotros hemos sido muy abiertos en poder inclusive abrir el diálogo para debatir cuáles pueden ser estas distintas posibilidades para financiar esta crisis de seguridad, financiar la guerra contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Y bueno, en realidad el apoyo y el respaldo de todas las fuerzas del orden tienen que ser respaldadas por la Asamblea. Como mencionaba, es un gran paso para enfrentar esta guerra. Y bueno, pues efectivamente hoy es un día crucial para el Ecuador. Esperamos que desde la Asamblea se apoye el financiamiento para fortalecer la estrategia de seguridad del país. Ahí nada más un llamado en que el no hacerlo pues nos deja a la merced de los grupos terroristas, y bueno, pues confiamos en que los asambleístas puedan justamente considerar esto para el día de la votación del día de ahora. Ana Cristina Avilés, viceministra de Economía, vi ayer unas cifras y anteayer con los economistas, y hoy estuvo Walter Spurrier también temprano. Muy temprano. Muy temprano. Hay un dinero que está faltando. Estuvo la prefecta la semana pasada del Guayas, Marcela Guiñaga, nos dijo que habían logrado consolidar un acuerdo, que se iban a pagar con algunos papeles, con CETES, bonos, etcétera. Pero veo que se está pagando de a poco los sueldos en el sector público, y eso inquieta, ¿no? Y eso inquieta porque si el Estado no tiene para ello y no puede pagar a los proveedores, siempre va a ser un inconveniente. ¿En qué más se está trabajando, viceministra, para resolver este problema? Lo de los empleados públicos y la de los proveedores. Bueno, ahí voy a abordar inicialmente por lo que comentaba en términos del acuerdo que se llegó en días pasados con las prefecturas, específicamente un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Economía, el Banco de Desarrollo y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, el CONGOPE, donde se llegó a un acuerdo para el pago de más de 150 millones a 17 prefecturas del país, con el objetivo de ir saldando las deudas heredadas que el gobierno efectivamente encontró
con los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de lo que establece la ley, el modelo de equidad territorial, la devolución del IVA, sus distintas competencias. Y entonces lo que esperamos es que podamos seguir concretando esta serie de acuerdos para poder seguir saldando las deudas, tanto heredadas como las nuevas que mes a mes, conforme lo determina la norma, se van generando con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces esto es un muy buen paso justamente para ir aliviando la deuda que el gobierno tiene con los gobiernos autónomos descentralizados y a su vez ellos puedan tener un margen a sí mismo de maniobra financiera para sí mismo pagar a sus proveedores y pues restablecer la cadena de pagos desde su instancia. Asimismo, lo que se hizo o se ha venido haciendo a partir del 31 de enero es ir pagando de manera progresiva los sueldos del sector público. Y ahí, digamos, el presidente de la República, el ministro de Economía, han establecido un cronograma de pagos priorizado en función de llegar de manera prioritaria y oportuna a aquellos que están en la primera línea de batalla, las fuerzas del orden, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, pero además de eso también a los funcionarios de los sectores esenciales, de educación, de salud, de justicia, y todos estos funcionarios ya han sido pagados, y entonces hasta el 15 de febrero justamente se tiene planificado poder saldar todos los sueldos del resto de funcionarios públicos. Acordémonos que el 80% del total de la nómina se encuentra en estos sectores esenciales, por tanto, es ese monto sustancial que ya ha sido saldado y pues lo restante, como lo ha mencionado el presidente, será saldado hasta el 15 de febrero. Ahora, solo abordo brevemente su segunda consulta en términos de qué más está haciendo el gobierno para promover, digamos, que este ejercicio financiero pueda fluir de manera ordenada o un poco mejor. Y ahí lo principal, digamos, que nos ha pedido el presidente al Ministerio de Economía es trabajar en un plan económico que nos permita justamente delinear cuáles son todas esas líneas de política, acciones que debemos tomar con el objetivo de poder solventar las necesidades y las obligaciones que tiene el Estado. Y ahí nuestro principal objetivo, por supuesto, es siempre precautelar que los servicios públicos y los bienes y los servicios públicos que otorga el Estado no se paren, y el objetivo justamente es asimismo poder regresar a los mercados internacionales de financiamiento con el objetivo asimismo de tener los recursos de vuelta para nuevamente restablecer la cadena de pagos que se ha roto, digamos, en este último tiempo. Viceministra, mi pregunta final es rápida. ¿Tiene el gobierno una campaña electoral ad post, ya mismo, con la consulta popular? ¿Y hay deudas todavía que ha dicho el CNE que están pendientes? ¿Eso también se va a resolver? Bueno, sí, estamos trabajando para que de manera oportuna se puedan saldar todas las deudas y afrontar todas las necesidades que el Estado tiene de cara, por ejemplo, a la consulta popular, pero no solamente frente a eso. Acordémonos que la crisis de seguridad es una crisis que no tiene un tiempo determinado, es una estrategia que está armando el gobierno que tiene un objetivo de mediano y largo plazo que busca además no solamente digamos, luchar contra en el marco de esta guerra, sino además también ir enmendando ciertos de los elementos que son las causas estructurales o subyacentes de la inseguridad. Y ahí está, por supuesto, todas las causas alrededor de la pobreza, de la falta de empleo. Entonces, el Estado justamente está trabajando para poder solventar todas estas necesidades y estos pagos que se necesita con la gestión de distintas medidas. Nuevamente retomo en mencionar que la más fuerte y la más importante que el día de ahora es la que tendrá, digamos, una discusión amplia en la Asamblea, es el tratamiento del IVA, y esto justamente nos permitirá poder llegar con lo necesario para poder combatir esta crisis. Asimismo, tenemos algunas otras líneas de acción que el presidente ya las ha anunciado, como por ejemplo una estrategia de focalización de subsidios, que lo que busca es arreglar el problema estructural y de ineficiencia y de regresividad que el subsidio ha implicado y que ha puesto, digamos, una presión fiscal importante que no ha permitido
permitido además cubrir justamente las necesidades importantes que tiene que cubrir el gobierno. Muy bien, le agradezco mucho de mi parte, Ana Cristina. Saludamos a Javier Segarra y Andrea González que están con nosotros. Buenos días. Ramiro Cepeda, siga con la entrevista. Ana Cristina, ¿cómo le va? Gusto en saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto saludarle también. Ana Cristina, vamos a la cadena de no pagos originaria y yo no le estoy echando la culpa al gobierno, no es lo que debe ser. Ustedes recibieron un retraso en pagos a proveedores que han prestado servicios. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y estamos en febrero. 6 meses que no huelen un centavo. Sin embargo, se les exige por parte de las autoridades el cumplimiento de los contratos y la entrega en los servicios. Hay muchas instituciones que ya no quieren prestar el servicio de limpieza, otros que han parado sus obras porque no tienen los recursos y están siendo sancionados por no terminar la obra cuando la culpa es del Estado. Si no hay dinero, debería haber dentro de estas decisiones que se tomen a nivel del Ejecutivo una suerte de mora justificada y que no sea sancionada, pues estamos claros que el dinero no lo van a tener, Ana Cristina, mañana o pasado, van a seguirse demorando. ¿Cómo hacer un acto de justicia al igual que combinando la falta de recursos que tienen ustedes versus la cadena de no pagos que hay originada por el sector público? Bueno, nosotros hemos sido muy sinceros con el país al presentarle la situación real de la economía y de la caja fiscal desde que el presidente y el ministro asumieron este gran reto. Y ahí, digamos, efectivamente se heredaron atrasos por más de 4.600 millones de dólares. Las necesidades de financiamiento sobrepasan los 5.000 millones de dólares y esto básicamente se da a, digamos, un manejo fiscal que no ha permitido salir, digamos, o cubrir todas las necesidades que tiene el gobierno. Nos hemos visto la necesidad de atender esta emergencia fiscal con distintos y diversos mecanismos de financiamiento. Si recordamos, en el mes de diciembre se pudo pagar a tiempo el 13º sueldo, el sueldo de diciembre, y desde el propio mes de diciembre se ha venido avanzando en el pago de los GATS con la utilización de distintos mecanismos de liquidez. Ahora, esta ley económica urgente efectivamente lo que busca es reforzar aún más la situación fiscal que ya viene deteriorada y que ahora tiene una presión adicional que es la crisis de seguridad. Estamos, además de eso, impulsando varias otras medidas en trabajo de optimización de gasto público, por ejemplo, que nos contribuya con sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo y que justamente nos permita poder ir atendiendo el pago de los proveedores y además las otras obligaciones que el Estado tiene, no solamente con los proveedores del sector privado, que por supuesto entendemos la importancia y la relevancia de eso, dado el encadenamiento que tiene en la economía el pago a los proveedores del Estado, pero además también de eso, el pago a los gobiernos autónomos descentralizados genera un efecto multiplicador similar al que tiene el gobierno central en términos de ellos también con esos recursos pagan a sus proveedores y se genera el mismo encadenamiento. Entonces, nosotros estamos desde varias aristas buscando la liquidez y el financiamiento que nos permita poder ir abordando esta grave crisis. Lo que nos dijo aquí la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, con respecto al pago del GAT provincial del Guayas fue lo siguiente, que una parte iba a ser cruzada con las deudas que tenía el GAT con el BEDE y otra le estaban pagando en papeles. Primero, al cruzar las deudas con el BEDE, está descapitalizando al BEDE sí o sí, ¿ya? Y eso va a ser un problema que está solucionando hoy uno, pero está creando otro para mañana, porque el BEDE con papeles no hace nada, y con ese cruce de papeles que no va a poder redimir frente al Ministerio de Economía, que sean bonos, que sean CETES, lo que sea, no los va a poder redimir de manera oportuna, le va a producir un descalce. Y segundo, los papeles que se están emitiendo para poder pagar a los GATS, ayer le preguntaba yo a Augusto de la Torre y decía que esa no es una de las medidas más sanas en estos momentos. Hay que traer liquidez
hay que traer liquidez y hay que traerla urgente. Por eso, estas salidas que usted está citando terminan siendo bien salidas de corto o de inmediato plazo, pero no es una solución, Ana Cristina. Así es, y ahí nosotros estamos conscientes que la mejor solución es ir primero incrementando los niveles de ingreso del Estado, reduciendo y optimizando el nivel de gasto y además también de eso manejar la liquidez de la economía justamente para no tener estos cortes en la cadena de pagos. Y ahí, digamos, desde las primeras medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, la primera ley económica urgente buscó eso y buscó de manera muy oportuna y apresurada eso porque entendemos que es ahí donde requerimos la gestión rápida para poder inyectar a su vez liquidez en la economía. Y ahí teníamos medidas como, por ejemplo, la autorretención de los grandes contribuyentes, teníamos también la remisión tributaria, y pues en este sentido lo que se generó es que podamos tener en adelantado una liquidez considerable para poder ir saldando ciertas deudas con liquidez efectiva que pueda, en cierto sentido, ir abordando las obligaciones del Estado. Ahora, el pago que se hizo en bonos del Estado fue un acuerdo y un compromiso suscrito en el mes de enero entre el Banco de Desarrollo, el CONGOPE y el Ministerio de Economía. Y justamente dentro de este acuerdo lo que se estableció es que las prefecturas puedan destinar estos recursos a cubrir sus deudas con el BEDE o con sus propios proveedores. Recordemos que estos papeles, estos bonos, son papeles que pueden ser, que bueno, tienen un rendimiento mensual que el Ministerio de Economía los paga de manera oportuna y siempre es muy responsable, digamos, en cubrir estas obligaciones, pero además también tienen un valor en el mercado. Estos bonos pueden ser redimidos en el mercado de valores o en instituciones financieras que asimismo puedan permitir a las prefecturas o a los proveedores de estas prefecturas tener un mecanismo de liquidez que maniobrar. Ana Cristina, dos preguntas más, una de mi amigo y hermano Javier Segarra, licenciado Javier Segarra Torres, y luego de Andrea González, tal cual habíamos quedado, para dejarla ir. Javier, buenos días, hermano, buenos días. Buenos días, gracias. Viceministra, ¿cómo le va? Buenos días. Solamente una consulta. Acaba de escribir Cristina Freire, quien es la vocera de las dializadoras en el país, y pregunta, o mejor dicho, me escribe para transmitirle su inquietud, que desde hace, o mejor dicho, si hay posibilidad de algún pago que le puedan hacer a las dializadoras que están en una situación bastante crítica. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Y Bienvenido. ahí, digamos, nuestra sensibilidad con todos los proveedores del Estado que han entregado sus servicios y esperamos con todas estas medidas poder tener la liquidez y los recursos para ir abordando todas estas deudas. Nosotros estamos trabajando para de manera priorizada ir saldando las deudas más sensibles, ir trabajando con los proveedores más grandes del Estado y buscar el mejor mecanismo de pago. Esa es una gestión que el Ministerio de Economía ha empezado desde el día uno y pues tenemos una estrategia justamente de pago a proveedores que lo que busca es empezar por estos sectores más sensibles y evidentemente el sector de las dializadoras es uno de ellos. Ahí tal vez me tomo de este ejemplo, Javier, que comenta, y es que los atrasos que el Estado tiene con diversos sectores de la economía son atrasos que justamente vienen o van a cubrir servicios esenciales que el Estado ha contratado o inclusive bienes que el Estado ha entregado a la sociedad y que se concentran principalmente en los sectores de salud, compra de medicinas, insumos médicos, por ejemplo, el pago a prestadores externos. Es ahí entonces donde se ve la necesidad de que el Estado pueda tener una corrección en su rumbo fiscal y que podamos tener y trabajar de la mano con la Asamblea y los distintos actores de la economía para corregir estas distorsiones, como por ejemplo en el marco de una optimización del tamaño del Estado o distorsiones, por ejemplo, en el marco del sistema de focalización de subsidios, porque tenemos que cubrir estas deudas que no son menores, que son importantes y que están en sectores sensibles. Claro, los pacientes renales están en riesgo de muerte, es lo que nos dice la vocera de las dializadoras, por esta deuda que tienen. Ojalá se pueda superar el tema. No es un conglomerado o fácil de llevar. Esa gente, si no se hace la diálisis, se muere, así de sencillo. Y por la deuda que tienen, no tienen los elementos para hacérsela. No es complicado realmente.
Sí, Andrea Sí, de González. acuerdo, Javier. Y Sí, por favor, adelante, viceministra, sí. Sí, siga, no, viceministra. nada más quería complementar en el sentido de nuestra sensibilidad con el pago a los distintos proveedores y en respetar, digamos, el cronograma que hemos armado justamente en un esquema de priorización atendiendo pues a los sectores más vulnerables y más sensibles. Gracias, viceministra. Andrea González continúa con el diálogo. ¿Cómo está, viceministra Cristina? Un gusto saludarla, Andrea González. Mi pregunta vamos por el lado del tema de yo lo veo como una oportunidad, realmente el tema de los subsidios a los combustibles fósiles focalizados, no solamente por el ahorro que esto significa al Estado, sino porque se abren este montón de oportunidades internacionales en torno a las COPs, donde se puede financiar esta transición de una manera sostenible y dirigida a quienes, a países en vías de desarrollo justamente como Ecuador. Bien sabemos que la focalización de los subsidios va a responder básicamente a tapar el bache. Muy poco va a quedar de eso como para poder tener una inversión y tener incluso más empleos. ¿Cree que es una posibilidad que se trabaje enfocándose en ese tema, en los bonos y préstamos internacionales que pueden venir de este premio que hay hacia los países en vías de desarrollo por dejar esta dependencia de los combustibles fósiles? Muchísimas gracias por tu pregunta, Andrea. Es una pregunta muy buena de cara a todo el trabajo que se viene pensando y, digamos, generando en el país alrededor del análisis de los combustibles. Y bueno, empezar tal vez por el lado de los subsidios. Efectivamente, la carga que tienen los subsidios en materia fiscal no es menor, es importante, pero además de eso es un componente o es un mecanismo de redistribución del más ineficiente que hay. Total. Por cada dólar que se transfiere en subsidio a las familias más pobres, se deben destinar $19 a las familias de mayores ingresos, que no necesitan este ingreso. Entonces, si vamos por ese lado, por el lado económico, financiero, el subsidio de los combustibles tiene que ser revisado y tiene que ser focalizado a las familias que más lo necesitan. Y digamos, ahí también se abre una ventana de posibilidades y de oportunidades, y es poder ir armando y estructurando la estrategia no solamente fiscal y financiera del país, sino de cara al consumo de combustibles frente a la comunidad internacional, que además de eso, como tú bien mencionabas, este es un elemento que es reconocido a nivel internacional y viene siendo reconocido de manera inclusive financiera, digamos, permite concretar mecanismos de reconocimiento financiero por la reestructura y repensar el esquema de consumo de combustibles de cara, digamos, a una estrategia medioambiental. Y esto justamente atado al resultado de la consulta popular pasada, en donde el Ecuador se pronunció por mantener el combustible bajo tierra. Está trabajando justamente el Ministerio de Economía con el Ministerio de Energía para poder estructurar los mejores mecanismos que nos permitan capitalizar eso, es decir, capitalizar una estrategia como país de cómo podemos atraer más recursos y reconocimiento internacional de cara a una nueva política de consumo de combustibles y de manera más responsable con el medio ambiente. Así es, y ya sabemos que hay premios internacionales justamente que se enfocan a tratar de ayudar a estos países como nosotros que estamos en transición y hacemos este esfuerzo por dejar de tener una gran parte del presupuesto, porque se calcula en 4.500, pero sabemos que en la realidad son como 7.000 realmente millones que gasta el país en subsidios de combustibles fósiles, y ahora vemos pues todas las investigaciones cuánto de eso va a parar a dineros ilegales y a economías ilegales. Y eso me lleva a la segunda y a la última pregunta, Ana Cristina, porque ya aquí me tienen bajo control. No, mentira. En el tema del canje de Yasuní, que justamente el tema de Yasuní, que justamente has nombrado, ¿han pensado en un canje? Es decir, en buscar un canje internacional que vele por la desinstalación de la infraestructura, en el mismo modo que se hizo Galápagos, tomando en consideración que no solamente hay fondos para el tema de la conservación, sino que dentro de Yasuní ya tenemos 2 tribus no contactadas, tanto Tagaire como Tagamenane, de los cuales también se podría conseguir fondos para ese canje a nivel de protección de estas tribus.
Bueno, ahí la estrategia de conservación que se estructuró alrededor de las Islas Galápagos y la estructura financiera armada a la par para permitir, digamos, y viabilizar ese mecanismo de conservación, es importante comentarles que ha sido premiada a nivel internacional y reconocida a Así nivel es. internacional como una estrategia financiera innovadora que justamente lo que buscaba era generar recursos para la conservación de las islas. Y pues en ese sentido lo que nos lleva como país es a buscar estas distintas alternativas innovadoras para poder capitalizar nuestros recursos naturales, y digamos ahí el corredor amazónico, la Amazonía, el Yasuní, la decisión del Ecuador de mantener el petróleo bajo tierra, justamente lo que puede habilitar es esta posibilidad para generar estrategias de conservación verdes. Recordemos que la estrategia de conservación de Galápagos la llamaron azul porque básicamente se concentraba en una conservación marina. Ahora, efectivamente, estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y distintas instancias para consolidar un gran apoyo internacional para establecer una estrategia de conservación verde en Amazonía. Sí, sería interesante usar justamente ese formato de canje donde el gran reto es llevar a un mecanismo financiero eficiente donde realmente los países que más tienen puedan apoyar a los que menos tienen. Es de lo que realmente se habla en las COPs. Hay mucho interés internacional en conservar los ecosistemas que se tienen en Ecuador. Como bien dices, Galápagos es un precedente que creo que abre las puertas para mucho. Y si los bonos de carbono se llegan a manejar de manera eficiente, Ecuador podría tener grandes réditos y por fin salir de este bache económico creando mejores empleos. Yo te agradezco mucho, Ana Cristina, por tu apertura y te deseo mucha suerte. Gracias, Andrea. Viceministra, muchas gracias. Gracias. Le digo con honradez que le agradezco mucho, ha contestado todas nuestras preguntas. Hemos preguntado, hay cosas realmente que a veces son más complicadas, técnicas, que no todo el mundo lo puede digerir, pero que hay que preguntarlo a Ana Cristina porque es el camino. Gracias por su gentileza y espero que volvamos a conversar muy pronto. ¿Okay? Gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación. Espero asimismo poder conversar con ustedes pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Ahí estuvo. Son las 8:40 de la mañana. Vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias. Ramiro y Bolito. Claro, yo ya marqué el 099-268-5220.